Bendecida tarde, amados hermanos. Blessed afternoon, beloved brethren. Es hermoso venir a este lugar. It's very precious to come to this place. Y sobre todo de poder escuchar la palabra del Señor. And overall to be able to hear God's word. Vamos a abrir la Biblia en esta tarde. Let's open our Bible this afternoon. Yo quiero que me acompañe al libro de Éxodo capítulo 26. I want you to join me to Exodus chapter 26. Y vamos a estar cubriendo algunos versículos. We're going to be covering some verses. No lo vamos a terminar todo el capítulo 26. We're not going to finish chapter 26 completely. Pero por lo menos le vamos a avanzar. But at least we're going to be able to advance. También le queremos dar las gracias al Señor. We also want to thank the Lord por los que nos están sintonizando. For those that are watching. Disponga de su corazón. Prepare your heart. Y yo sé que Dios tiene algo para nosotros. And I know God has some for us. Así que le damos la honra y la gloria al Señor. So we give the Lord glory and honor. Pero antes de que lo lea, but before I read it, vamos a abrir en oración. Let's go ahead and open in prayer. Señor, muchas gracias. Lord, thank you so much. Porque esto es lo único que llena mi alma. Because this is the only thing that fills my soul. De poder estar en este lugar, Señor. To be able to be in this place. Y de poder ser un canal de bendición. And to be able to be a channel of blessing. Señor Padre, Heavenly Father, sabemos que es tu misericordia. We know it's your mercy. Sabemos que es tu amor. We know it's your love. Sabemos, Señor, we know, Lord, que es tu presencia. It's your presence. La que nos ayuda día con día. The one that helps us day by day. Señor, no cambiaría este camino. Lord, I would never change this way. Solamente el camino de Jesús. Only the way of Jesus. Porque esto es lo que trae mayor satisfacción a nuestros corazones. Because this is what brings more satisfactory to our hearts. De estar en tu presencia. To be able to be in your presence. Señor, qué grande bendición. Lord, how great of a blessing is. Toda la honra y la gloria sea para ti. All the glory and all the honor belongs to you. En el nombre de Jesús, in the name of Jesus, oramos, we pray. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Glory be to the name of the Lord. Éxodo capítulo 26, versículos del 1 al 6. Vamos a leerlo primeramente en español y luego después en inglés. Exodus chapter 26, verse 1 through 6. We're going to read it first in Spanish and then in English. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, a su Santo Hijo y a su poderoso Espíritu. Éxodo capítulo 26. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas con la otra y las otras 5 cortinas unidos con la otra. Y harás lazadas de azul a la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro con las cuales enlazarás las cortinas la una con la otra y se formará un tabernáculo. The word of the Lord is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Exodus chapter 26. Moreover, ye shall make the tabernacle with 10 curtains.
of fine twined linen and blue and purple and scarlet yarns. You shall make them with cherubim skillfully worked into them. The length of each curtain shall be 28 cubits, and the breadth of each curtain 4 cubits. All the curtains shall be the same size. 5 curtains shall be coupled to one another, and the other 5 curtains shall be coupled to one another. And you shall make loops of blue on the edge of the outermost curtain in the first set. Likewise, you shall make loops on the edge of the outermost curtain in the second set. 50 loops you shall make on the one curtain, and 50 loops you shall make on the edge of the curtain that is in second set. The loops shall be opposite one another. And you shall make 50 clasps of gold and couple the curtains one to the other with the clasps, so that the tabernacle may be a single whole. Wow. Mucha información. Lots of information. Y vamos a empezar a desarrollar lo que viene siendo la estructura del tabernáculo. We're going to start talking about the tabernacle. La formación del tabernáculo, the form of the tabernacle. Ya hemos cubierto lo que viene siendo las cosas sagradas. We have already covered the sacred things. Aún todavía nos falta el altar del incienso. We still have to cover the altar incense, pero más adelante lo vamos a ir cubriendo. But later we're going to be able to cover it. Pero en esta tarde, this afternoon, vamos a cubrir lo que viene siendo algunas medidas de las cortinas del tabernáculo. We're going to be covering this afternoon some curtains in the tabernacle. Y hay unos puntos que quiero compartir. There's a couple of points I want to cover esta tarde, this afternoon. Y bueno, número uno, que eran 10 cortinas. Number one, there was 10 curtains, de lo que acabamos de leer. Amén. Amén. Y estas cortinas tenían un significado muy profundo. These curtains had a very profound meaning. Porque si leemos cuidadosamente, if we read carefully, nos damos cuenta que estas cortinas, we find out that these curtains era el lugar que separaba el lugar santísimo. These curtains were the ones that would separate the most holy. Por esa razón, esas cortinas, Dios le dijo a Moisés que cómo tenía que ser el diseño. That's why God told Moses how the curtains and how the design was supposed to be. Porque tenía que haber una separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Because there had to be a separation from the holy to the most holy. Acuérdense que estaban los atrios. Remember that there was the outer court, estaba el lugar santo, there was the holy place, y después estaba el lugar santísimo. And then there was the most holy place. Y habíamos hablado, we had spoken, que nadie podía entrar al lugar santísimo, that no one was able to enter the most holy place. Únicamente el sumo sacerdote, only the high priest, y el que se le había dado esa tarea, and to whom that homework was given to him. Así que la descendencia de Aarón, the descendant of Aaron, los levitas, the Levites, ellos son los que tenían que trabajar en el servicio de Dios. They were the ones that are gonna have to be able to work in the service of God. No había nadie más que podía hacer este trabajo. There was no one else that could be able to do this work. Ellos eran los que Dios había elegido. They were the ones that God had elected. Y yo les mencionaba hace un tiempo atrás, I had mentioned a couple of times in the past, que había 3 grupos de levitas, that there was 3 groups of Levites. Pero cada grupo tenía una función diferente. But each group had a different function. Así que estaba todo muy organizado. It was very organized, ¿verdad? Porque el Dios el cual usted y yo le servimos, the God that you and I serve, es un Dios de orden. He's a God of order. No es un Dios de desorden. He is not a God of disorder, sino es ordenado. He is order, ¿verdad? Y
Estas 10 cortinas tienen un significado muy profundo. And these 10 curtains have a very profound meaning. Porque acuérdense que cuando Jesús murió en la cruz, remember that when Jesus died on the cross, cuando Jesús entregó el Espíritu, when Jesus gave up the ghost, el velo del templo se rompió de arriba hacia abajo. When Jesus gave up the ghost, the veil of the temple broke from the top to the bottom. Y lo que significaba eso, what that meant, es que el camino había sido abierto para que nosotros pudiéramos llegar a Dios. What that meant is that the path was already open for us to be able to go to God. Así que ya no era necesario todo lo que se hacía en Éxodo. It wasn't necessary anymore to do everything that was done in Exodus. Porque ya Cristo había cumplido la ley, because Jesus had already fulfilled the law. Así que ese es el pacto que nosotros tenemos, mucho mejor que los antiguos. That is the covenant that we have, much greater than the old. Que usted y yo podemos ir a Dios a cualquier hora. That you and I can come to the Lord at any time. Los 7 días, las 24 horas al día. 7 days a week, 24 hours a day. 365 días al año. Podemos ir al año, ¿verdad? We can come 365 times to the Lord. Y Dios nos va a escuchar. And God's going to listen to us. Ahora no quiere decir que Dios nos va a responder todo lo que le digamos. God's not going to answer every prayer we tell him. Pero si es la voluntad de Dios, nos va a contestar. But if it's his will, he is going to answer. Así que siempre debemos de ser agradecidos. We should always be appreciated que nosotros tenemos un pacto mejor que el antiguo pacto. That we should always be appreciated and grateful that you and I have a better covenant than the old covenant. Pero hablando del pacto viejo, but speaking about the old covenant, tenía que haber una separación. There had to be a separation. Del lugar santo al lugar santísimo. There had to be a separation from the holy to the most holy. ¿Verdad? Y vamos a empezar a ver la descripción de estas cortinas. We're going to start looking upon these curtains, the description of these curtains. ¿Verdad? Y dice que eran de lino fino, bordado con querubines. Así que eso es bien importante. There were curtains that were made of fine linen, and they had cherubims. Así que se está dando cuenta lo que estamos viendo aquí. Sabemos que el arca del pacto, we know that the Ark of the Covenant tenía 2 querubines, that it had 2 cherubims. Los dos cada uno se miraba hacia enfrente. Each one of them would look towards the front. Pero también la Biblia nos dice, but the scripture also tells us, que también en estas cortinas tenían que tener 2 querubines, but it also tells us that they also would have 2 cherubims, ¿verdad? Y más adelante vamos a hablar un poquito de lo que significa eso. And we're going to keep talking about later what that really means. Pero lo que me llama la atención es que las cortinas tenían que ser de lino fino bordado con querubines. So the curtains had to be decorated. They had to be of fine linen and decorated with cherubims, ¿verdad? Y las cortinas estaban unidas para formar una. And the curtains were united to form one, ¿verdad? Ese era el propósito. That was the purpose, que las cortinas tenían que estar todas enlazadas. That all the curtains had to be together. No podía haber una separada. They couldn't be one separated. Eran 10 cortinas. There was 10 curtains, pero tenían que estar unidas. There was 10 curtains, but they had to be united, ¿verdad? Tenían que estar enlazadas. They had to be together. Y vamos a ir avanzando. Let's go ahead and start advancing. Vamos a ver
lo que representa el significado espiritual. We're going to be finding out what the spiritual meaning is. Entonces, vamos con la primera. El lino fino representa la pureza y la justicia. The fine linen represents the righteousness and purity. Por esa razón, las cortinas tenían que ser de lino fino. That's why the curtains had to be of fine linen. Porque eso representa la pureza y la justicia, because that represents the righteousness and purity. ¿Verdad? Y también nos dice la palabra del Señor, and it also tells us in the word of the Lord, que una de las cortinas también tenía que tener azul. And it tells us that one of the curtains also had to be of blue. En el versículo 4, en verse 4, vamos a leerlo. Y harás la azada de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. Verse 4, and you shall make loops of blue on the edge of the outermost curtain. In the first set, likewise you shall make loops on the edge of the outermost curtain in the second set. O sea que tenían que tener una lazada. They had to have a loop. Y tenía que ser azul. It had to be blue. Y esto era lo que también iba a unir a las cortinas. And this is what was going to unite, to get together the curtains. Y el azul, de lo que nos está hablando aquí, representa el cielo y el origen divino de Dios. And the blue here, it represents the heaven and God's divine. Amén. Amén. Así que el azul representa el cielo. Blue represents heaven. Por esa razón, Dios le había dicho a Moisés, that's why God had told Moses, de qué tipo de color tenían que ser. That's why God told Moses what color they should be. Así que eran de lino fino, they were of fine linen, eran de azul, they were of blue, pero también dice en la Biblia, but it also says in the word of the Lord, que también eran de púrpura, y sabemos que la púrpura, we also know that, it also tells us that they were of purple, and we also know that purple representa la realeza, and we know that purple represents royalty, ¿verdad? En aquel entonces los reyes, back then in the old times, los reyes por lo general usaban ropa de lino fino. They would use clothes of fine linen. Y también usaban, ¿verdad? La púrpura. They would also use purple. Y eso simbolizaba, ¿verdad? And that would also symbolize realeza. That would symbolize royalty. O sea que eran un rey, ¿verdad? Entonces es bien interesante. Los colores aquí en estas cortinas, the colors in these curtains tienen un significado muy profundo. The colors here in the scriptures, in the curtains, have a very profound meaning. Así que todos estos colores, all these colors reflejaban a Jesús. All these colors would reflect Jesus de una manera. Y más adelante también vamos a ver eso. And we're going to see that as we go. Entonces, también dice la palabra del Señor, it also tells us in the word of the Lord, que también había una, ¿verdad? Cortina, that there was also a curtain que también tenía el color carmesí, that it also had the color scarlet. Y nosotros sabemos que el rojo, we know that red, ¿verdad? Representa sacrificio y la sangre derramada. We know that scarlet represents the sacrifice and redemption of his blood. Eso es lo que representa lo que viene siendo el carmesí. That's what scarlet represents. El sacrificio y la redención de su sangre. It represents the sacrifice and the redemption of his blood. Porque la Biblia dice, because the Bible says que sin
sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados, because the scripture says, without the shedding of blood, there is no remission of sin. O sea que cuando Adán y Eva pecaron, when Adam and Eve sinned, Dios tuvo que matar un animal y cubrir esa vergüenza. God had to kill an animal and cover their nakedness, their shame, su vergüenza. ¿Verdad? Entonces tuvo que haber muerto un animal. An animal had to die. Tenía que haber alguien que muriera por nosotros. There had to be someone that died for us para que usted y yo obtuviéramos perdón de pecados. So that you and I would be able to obtain forgiveness of sin. Pero tenía que ser una persona perfecta. And it had to be someone perfect. Y el único perfecto que era digno, and the only perfect person that is dignified es Jesús, es Jesus. Jesús lo dijo claramente. Jesus said it clearly. I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by me. Jesús lo dijo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente a través del sacrificio de Jesús. Only through the sacrifice of Jesus, y a través de esa sangre preciosa, and through that precious blood, podemos nosotros llegar hacia la presencia de Dios. That's the only way you and I can be able to get close to the presence of the Lord. Por la sangre de Jesús, through the blood of Jesus. Así que se está dando cuenta de lo que estamos viendo. So do you understand what we're talking about? Que el lino fino representa la pureza y la justicia. So fine linen represents the righteousness and purity. El azul, ¿verdad? De la cortina habla del cielo y del origen divino. And we know that blue represents heaven and God's divine. La púrpura también representa la realeza. Purple represents royalty. Y la cortina carmesí and the scarlet curtain también representa sacrificio y sangre derramada. And the scarlet represents sacrifice and redemption through blood. Así que es bien importante. It's very important. Y también dice la palabra, and also the word of the Lord says, que los querubines en las cortinas representan la santidad y la gloria de Dios. The cherubims represent, in the curtains represent the holiness and glory of God. Así que ellos son los que guardan la santidad de Dios. They're the ones that they're right there that hold God's holiness. Por esa razón, cuando Dios le dijo a Moisés, that's why God, when he told Moses que los querubines tenían que ser querubín, tenían que construir querubines. That's why God told Moses that they would have to build cherubims, ¿verdad? A puro martillo, just hammered. Y tenían que ser de una pieza. They had to be of one piece, ¿verdad? Y lo que me llama la atención a mí también, something that draws my attention, es que también cuando se construyó el templo de Salomón, that when Solomon's temple was built, también se hicieron unos querubines grandes. There were also some great cherubims that were made. Donde estaba el arca del pacto, where the ark of the covenant was. Antes de que llegaban al lugar santísimo, before they were able to go to the most holy place, había unos querubines grandes. There was some huge cherubims. Y la Biblia dice que los querubines son los que están delante de la presencia del Señor. And it says, the scripture tells us that cherubims are the ones that are right in front of the presence of the Lord. Así que, como yo les dije una vez, just like I said one time, que lo que se está llevando a cabo en el cielo, ¿verdad? También se estaba llevando a cabo aquí en la tierra. Es lo que Dios quería. What was taking place in heaven, it was also taking place on earth. Por eso Jesús dijo, ¿verdad? En el Padre Nuestro, que se haga su voluntad como en el cielo, ¿verdad? Así como es como en la tierra, así como es en el cielo. That's why the Lord said that may it be your will as it is in heaven, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios desea. That's what God desires, ¿verdad?
Y hay mucha información más, and there's a lot more information. Pero nosotros sabemos que la lección espiritual, we know that the spiritual lesson que podemos obtener a través de todo esto, the spiritual lesson that we can obtain through all this, es que solamente los que han sido justificados pueden entrar a la presencia de Dios. Only the ones that have been righteous can enter God's presence. Así que cuando estudiamos el Antiguo Testamento, when we study the Old Testament y nos damos cuenta nosotros cómo era en aquel entonces, we find out how it was back then. Era muy difícil acercarnos a Dios. It was very hard to draw near to God. Porque siempre había una barrera ahí, because there was always like a wall in front. Pero Jesús quitó esa pared. But Jesus took out that barrier. Y ahora nosotros tenemos directo al Padre. And you and I have access to the Father. Así que qué grande privilegio tenemos nosotros. What a great privilege we have. Y lo más triste de todo, and the saddest thing es que a veces no lo aprovechamos. That sometimes we don't even take advantage of it. ¿Verdad? Por lo mismo, porque como no valoramos o no lo captamos, because we don't appreciate it or we just don't capture it in our minds. Pero realmente nosotros estamos bien bendecidos. But in reality, we are very, very blessed. Porque gracias a Dios que no tenemos que hacer lo que hacía el pueblo de Israel, because thank the Lord that we don't have to do what the children of Israel did. De llevar sacrificios, to be able, for the children of Israel would have to take sacrifices. Tenían que llevarlo al sacerdote. They would have to take it to the priest, to the high priest. Y eran muchas responsabilidades que tenían que cumplir ellos, and there was a lot of responsibilities they had to do themselves. Pero gracias a Dios que nosotros nomás tenemos que venir a Jesús. But thank God, all we have to do is come to Jesus. Jesús ya lo hizo todo. Jesus already did it all. ¿Verdad? Y eso es lo más maravilloso de todo esto. And that's the most marvelous thing, that He did it all. Lo hizo todo por nosotros. Abrió el camino completamente. He opened the path all the way. Y por esa razón se rompió ese velo. And that's why that veil ripped de arriba hacia abajo. That's why that veil ripped from the top to bottom. Porque ya no hay nada que nos pueda detener, because there is nothing that can hold us back. Podemos llegar a Dios. We can come to God a través de Jesús, through Jesus. Y por esa razón me llama la atención, that's why it draws my attention, que cuando Jesús estaba aquí en la tierra, that when Jesus was here on earth, siempre hablaba del Antiguo Testamento. He would speak about the Old Testament. He would always speak about the Old Testament. Y también le hablaba a los religiosos. He would speak to the religious. Le hablaba a los judíos que no creían en él. He would speak to the Jewish that didn't believe in him. Y Jesús miraba que los judíos le tenían mucha confianza a lo que viene siendo al Pentateuco. And Jesus knew that the Jewish people and the leaders would have their hope so much in the 5 books of Moses. Pero lo que no entendieron ellos, que Jesús era el cumplimiento. But what they didn't realize is that Jesus was the fulfillment. Y por esa razón Jesús les decía, como en San Juan capítulo 5 versículo 46 y versículo 47. Les decía, porque si creyeseis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? And that's why Jesus would tell the Jewish and the leaders in John 5:46 and 47, he said, for if you believed Moses, you would believe me, for he wrote of me. But if you do not believe his writings, how will you believe in my words? Y cuando vemos las palabras de Jesús, when we see the words of the Lord Jesus, nos damos cuenta, we find out qué es lo que se estaba refiriendo Jesús cuando estaba aquí en la tierra. What was Jesus referring to when he was talking that way? Se estaba refiriendo a todo esto que acabamos de estudiar. It's referring to all these things that we have just studied. Así que
todo esto apuntaba a Jesús. All this would point to Jesus. Todo lo que era en el Antiguo Testamento, everything that was in the Old Testament would point to Jesus. Y los judíos no lo captaron, and the Jewish wasn't able to capture it, ¿verdad? Entonces, estas cortinas, these curtains, que cubrían el lugar santísimo, these curtains that would cover the most holy, protegían la santidad de Dios. They would protect God's holiness. Porque acuérdense que la santidad de Dios, no cualquiera podía acercarse a la santidad de Dios, because not just anyone would be able to draw near to God's holiness. Porque acuérdense que el hombre no puede estar delante de Dios, because remember that man cannot be before God. En el Antiguo Testamento no era así. In the Old Testament it wasn't like that. Cuando Moisés quiso ver el rostro de Dios, when Moses wanted to see God's face, Dios tuvo que poner una piedra. God had to put a rock. Y Moisés solamente le alcanzó a ver las espaldas, but Moses was only able to see the back of God, pero nunca pudo ver su rostro, but he was never able to see his face. Porque el hombre no podía ver a Dios y vivir, because man cannot see God and live, ¿verdad? Así que, ¿quién es la imagen del Dios invisible? Who is the image of the God invisible? Es Jesús mismo. It's Jesus himself. Y por eso Jesús le decía, and that's why Jesus would tell them, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. That's why Jesus would say, he who has seen me has seen the Father. En otras palabras, Jesús es la imagen del Dios vivo. Jesus is the image of the living God. Pero hablando de las cortinas, but speaking about the curtains, vamos a darle otro resumen y así vamos a ir cerrando. We're going to go over them again and then we're going to close. Y vamos a ver estas características que reflejan a Jesús y ya las hemos cubierto. And we're going to see these characteristics that reflect Jesus Christ. El lino fino, the fine linen, representan la santidad. The fine linen represents the holiness. La púrpura, the purple, represents el rey, the king. El azul, blue, representa la venida del cielo. Blue represents the coming from heaven. Y el carmesí representa el sacrificio que hizo por nuestros pecados. And scarlet represents the sacrifice he did for our sins. Así que vemos que estos colores de estas cortinas, we see that the color of these curtains tenían un significado muy espiritual. They had a spiritual meaning. Así que eso es algo que reflejaba hacia Jesús. That would reflect towards Jesus. Eso apuntaba a Jesús. That would point to Jesus. ¿Quién es el que descendió del cielo? ¿Quién es el que dejó el trono? Who was the one that descended from heaven, that left his throne? Fue Jesús. It was Jesus. ¿Quién fue el que se presentó como rey? Who was the one that presented himself as a king? Fue Jesús. It was Jesus. Pero dice en la Biblia que los suyos no lo conocieron, but his own did not know him. Perdieron el tiempo de su visitación. They lost the time of his visitation. Dios les había cerrado los ojos a ellos. God had closed their eyes. Por eso no pudieron ver a Jesús como el Mesías. God had closed the Jewish people's eyes, so they weren't able to see Jesus as king. Pero era Jesús, ¿verdad? Y nosotros sabemos que eso es lo que representa la púrpura, que representa el rey. Purple represents king, royalty. Pero no entendieron ellos eso, but they did not understand that. Sino que lo sacrificaron. They sacrificed him. Lo sacrificaron, lo crucificaron. They sacrificed him, they crucified him, porque no creyeron en él, because they did not believe in him. Pero tenía que pasar esto, but this had to happen. Porque esa era la única forma como nosotros íbamos a ser
redimidos, because that was the only way that you and I were going to be redeemed, a través de ese sacrificio que Él hizo en la cruz. It was through that sacrifice that He did on the cross. Y ahí alcanzamos la justificación, and that's where we were able to reach our the righteousness, la redención, the redemption, a través de ese sacrificio que Él hizo. Through that sacrifice He did. Ese sacrificio de derramar su sangre. That sacrifice that He did for us to shed His blood. Pero la esperanza grande que nos dio Dios. But the hope that God gave us es que al tercer día se levantó de entre los muertos. That on the third day He rose from the dead. Ahora Jesús está en el trono. Now Jesus is in the throne. Está sentado allá en el cielo. He is sat in heaven. Está sentado a la diestra de Dios. He is sat at the right hand of the Father. Intercede por nosotros. He intercedes for us. Y Dios quiere, and God wants us, que nosotros compartamos las buenas noticias. God wants us to share the good news del sacrificio que Él hizo, the sacrifice that He did. Y nunca podremos pagarle. We will be never able to pay Him. Pero la Biblia dice que debemos de, pues, amarlo a Dios. The Bible says that we should love God y compartir el amor de Él, and share God's love. Y vamos a detenernos ahí. We're going to stop there. Y la próxima semana, we're going to stop there, and next week vamos a continuar con los demás versículos. We're going to stop there, and next week we're going to continue with other verses. Así que vamos a cerrar en oración en esta noche. Let's go ahead and close in prayer this evening. Muchas gracias, Señor Jesús. Thank you so much, Lord Jesus, por tu palabra, Padre Santo. For your word, Heavenly Father. Gracias, mi Dios, porque siempre nos hablas. Thank you, Lord, because you always speak to us. Te pido que nos ayudes. I ask you that you would help us. Que nos abras más el entendimiento, that you would open more our understanding, para que podamos valorar, Señor, so we would be able to valorate lo que tú has hecho por nosotros. To be able to be grateful for what you did for us. Sabemos que has abierto el camino. We know that you have opened the path. Que no hay nada que nos pueda detener. That there is nothing that can hold us back. Tenemos acceso al Padre en todo momento. We have access to the Father at all times. Gracias, Jesús. Thank you, Lord Jesus, porque tú eres la puerta. Tú eres la puerta para poder llegar al cielo. You are the door, Lord, so we're able to go to heaven. Tú eres la puerta, Señor, para el lugar santísimo. You are the door, Lord, to be able to go to the most holy. Toda la honra y toda la gloria sea para el Padre, Hijo y Espíritu Santo. All the glory belongs to the Father, the Son, and the Holy Spirit. En el nombre de Jesús oramos. In the name of Jesus we pray. Y te pedimos que sigas usando estos vasos. And we ask you, Lord, that you would continue to use these vessels para la honra tuya, for your glory. En el nombre de Jesús oramos. In the name of Jesus we pray. Amén y amén.